Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. El problema de la memoria, el paso del tiempo, como peligro, como gran amenaza para que esa memoria histórica, personal, familiar, se diluya, se pierda o se recupere. Y el teatro documental. Son los dos temas o los tres temas sobre los cuales vamos a conversar hoy con una persona, con un creador y director escénico teatral que recientemente ha producido dos obras que han tenido gran impacto. Una de ellas está presente en el 30º Festival de Teatro Amil, que está en pleno desarrollo. El título de esas obras, vamos a hacer un segmento, un poquito de cada una de esas propuestas, que nos va a adentrar a este tema misterioso, este tema importante para la vida personal y la vida de la sociedad, la vida del país, para la historia personal y la historia del país. Identidad 83 y reminiscencia. Cuando quedamos todos encerrados en diferentes partes del planeta, yo me pregunté de inmediato dónde estamos realmente encerrados. Este soy yo, Marichito, de blanco. Esta es mi abuelita, cuando todavía nos recordaba. Hubo un día en que todas las calles, todas las paredes fueron espacios en blanco para gritar todas las dignidades, todas las diatribas. ¿Recuerdan ese día? ¿Conocen a alguien que estuvo ahí? ¿Tenemos más italiano en este mundo? ¿Dos viejos enamorados como nosotros? Es un actor de 83 años que se para en escena y cuenta lo que ha descubierto en una investigación escénica sobre los documentos de su vida. Es una cartografía emotiva, es una cartografía y topografía sobre las emociones, sobre la vida, sobre la historia universal, sobre la historia latinoamericana, y es un viaje sobre migración, es un viaje sobre salir adelante, sobre enamorarse, es un viaje sobre la juventud y la vejez, un biodrama en donde a través de archivos tecnológicos, digitales y analógicos vamos reconstruyendo el pasado para poder comprender de mejor forma el futuro. Yo creo que nadie se va a olvidar de los momentos que puede estar pasando aquí. Estamos en Detrás de las Máscaras. Las imágenes son bien elocuentes, las imágenes que vimos de dos obras, Identidad 83, la segunda, y Reminiscencia, que fue la primera. Memoria, el paso del tiempo, cómo se reencuentran las personas, personal y colectivamente, con esto que es tan misterioso, tan elusivo. La memoria es un misterio, ¿o no? Mauricio Vaca, aquí presente, bienvenido a Detrás de las Máscaras. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues es un misterio la memoria y el futuro también, pero hay formas que se están estableciendo en el teatro para poder resolver esos misterios, sobre todo los del pasado, y poder constituirnos de una mejor forma en el futuro. Claro, es un tema personal, muy personal, o sea, que te incentiva a la actividad teatral, ¿o fue una variante que encontraste en el camino? Desde chiquitito, porque mi abuelita y mi abuelito son muy artistas. Mi abuelito es músico, saxofonista y clarinetista, entonces habité mucho tiempo el espacio de la música. Y de pronto el teatro fue abriendo puertas desde el liceo, desde el colegio, hasta que llegué a la Universidad de Chile a estudiar teatro. Sí. Y la primera impresión cuando empezaste de chico, ¿te sorprendía que te provocaba una ansiedad, una curiosidad? No, nunca. De hecho, la primera serie de televisión que grabé fue cuando tenía como 8 años, porque estaba jugando a la pelota fuera del Canal 13 y un productor me tomó, me metió al canal y hice un casting. Y un poco como que me raptó sin saber que yo no estaba en el casting, yo era un vecino del Canal 13. Y así terminé grabando la primera serie en la televisión. Creo que ahí se motivó mi idea por estudiar teatro después cuando era más grande. Pero no tienes familiares cuya historia, cuya biografía desconoce, ¿no fue por ahí por un incentivo sí, así como directo? Claro, sin duda. Después cuando fui más grande y descubrí que desconocía la historia de mis abuelos paternos, por ejemplo, que vienen de la selva ecuatoriana, mis bisabuelos, entender ese lugar también fue un lugar de investigación para mí. Ya. ¿De la selva? Sí, de la Sierra y la Selva, una ciudad que se llama Macará, que está limitando con Perú.
en Ecuador, cerca de Loja. De ahí era mi bisabuelo, que murió en la guerra del Chaco. Y hay muy poquita información hacia allá, entonces me ha costado acceder. Ahorita estuve en un festival en Loja de artes escénicas y pude reencontrarme con mi familia paterna ya después de 15 años. Son ecuatorianos. Sí. Claro. Sí. ¿Cómo llegaron acá? Porque es un tránsito también importante. En el transcurso, en ese trayecto se pierde mucho, seguramente. Mi abuelo viene a estudiar en la Universidad de Chile Ingeniería en los años 70 y aquí conoce a mi abuela, que por lo demás mi bisabuelo escapa de la Segunda Guerra Mundial desde Kiev, Ucrania, hasta Chile. Entonces hay una mezcla. Eso por parte de mi padre, ¿no? Ya. O sea, es un trayecto difícil de reconstruir. Sí, la geografía, el mapeo de aquello y la cartografía está compleja. Y habla mucho también de la identidad que sostiene las personas que vivimos al fin del mundo, del mestizaje, de cómo nos entendemos. O sea, ¿la tiene reconstruida ese trayecto de Ucrania acá? Está reconstruido, sí. ¿Sí? Intenso. Mucha gente, además. Mucha gente, claro. Sí. Con diferentes métodos también. Eso fue interesante después cruzar con Roberto Hoffman, por ejemplo, que también su madre escapó también de la guerra desde Colonia, Alemania, embarazada. Y ella tuvo otro recorrido bastante más dramático embarazada hacia Panamá, luego a Colombia, nació en Colombia, llegó a Chile. Nos habla de cómo esta sociedad está llena de mestizaje, ¿no? Y de interculturalidad. Bueno, una de las dos obras se titula justamente Reminiscencia, Así es. Una especie de recuerdo. Hay alguna diferencia seguramente en el sentido de reminiscencia y recuerdo. Claro. La reminiscencia a mí me sugiere una especie de un recuerdo involuntario, o sea, los recuerdos a veces son voluntarios, uno va recordando episodios, pero las reminiscencias son chispazos que van... Y también es aquello que queda de un momento también. Ya. Yo creo que por eso es involuntario, porque es lo que queda como los vestigios de aquella vivencia. Ya. Ahora, bueno, todo esto tiene que ver, por supuesto, con el teatro documental. Sí, ¿Sí? así es. No solamente el recuerdo personal, sino que vas también a los documentos, en fin. Tú has ampliado has utilizado varios recursos en ese plano. Diversos, principalmente en reminiscencia. Lo que sucede es que es un proceso que hice a través de Zoom, con el objetivo de generar un vínculo a través de la pantalla. Yo siempre digo que pensaba que la pantalla podía dejar de ser una pantalla fría y convertirse en una fogata en donde nos juntáramos a contar una historia. Y también porque observé que al caer en cuarentena y en pandemia, el teatro no se modificó en tanto su contenido, y eso me pareció que era un poco peligroso para los artistas, porque fue como replicar obras que estaban en un escenario, y luego en una pantalla, y la gente en sus casas no sé si necesitaba que le gritaran la muerte de un personaje, o si necesitaba realmente actores sufriendo tragedias griegas, ¿no es cierto? Como, a mí me pareció que lo que la gente necesitaba era un poco de dulzura, y ahí también comencé a establecer la revolución de la ternura, ¿no? Hablar desde la intimidad, más que el teatro documental todavía, como hablar desde las reflexiones que nos hacen estar encerrados, desde los lugares a los que ya no podemos acceder, de cómo recuerdo esos lugares, cómo los quiero recordar. Y así fui construyendo poquito a poco reminiscencia hasta que... la fuente de información eres tú misma. Sí. Ahí. Más, por supuesto, las personas con las cuales son testigos de ese proceso. Claro, y también un poco la calle, que la ciudad se convierte ahora en testigo, y los archivos que quedan, porque yo con reminiscencia lo que hago es elaborar un collage de memorias colectivas con archivos en los que todo el mundo puede acceder en internet. Uno podría ir a Google Earth y encontrar los mismos archivos que yo muestro en la obra, solo que yo los articulé en pos de una narrativa. Y lo que buscaba es que la calle, la imagen de la calle, el archivo de la calle, de la ciudad, contara una historia que está narrada por mi voz, digamos. Ah. La calle, la ciudad, el entorno urbano, sí, como presencia física. Sí, así las calles, las paredes, los rayados. La obra trata sobre poemas que fueron escritos durante 30 años en el suelo, sobre los vestigios que quedan de un edificio que se demolió, donde nací yo, cómo cambiaron las paredes de las calles que hemos habitado, la misma Plaza de la Dignidad, cómo se ha ido modificando, incluso hasta el presente. Dentro de la obra utilizamos Galería Cima para ver en vivo y en directo
De toda la obra hemos visto este mismo lugar como una isotopía y luego de repente lo vemos en vivo y en directo y vemos su presente, ¿no? Claro. Esa memoria colectiva, claro, a veces como que se cuesta entenderla, uno ensimismado, ¿cierto?, mirando solamente su propio ombligo, piensa de que son absolutamente exclusivos y sus pensamientos son que giran alrededor de uno mismo y un poquito más allá, pero no, son colectivos. Tienen un amplio entorno. Sin duda, eso fue un descubrimiento bien bonito de Reminiscencia que parece muy personal al principio, como muy, muy individual, muy mi perspectiva, pero luego se convierte en universal y toca profundamente. En otros países, sobre todo en otros continentes, hay una especie como de vínculo mágico con la obra, porque presenta un Chile real, ¿no? Como presenta una identidad, como por ahí se absorbe con mucha amabilidad el público en otros festivales. Ha recibido la pieza muy elogiada también, que agradezco mucho eso, pero hay un vínculo muy fuerte desde la emotividad, desde la revolución de la ternura, creo, insisto en eso, en decir algo con sensibilidad, con tranquilidad, con sencillez. Claro, es decir, no hay enjuiciamiento del pasado. No, y eso sucede harto en la obra, que más que harto, sucede concretamente, no acusa a nadie. Solo se evidencia lo que es, lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que pasó, pero no hay ningún culpable. No está buscando ningún culpable tampoco. No se da el tiempo para eso. Claro. Es curioso porque uno tiene experiencia, todo el mundo tiene experiencia y ha acumulado memoria, ¿cierto? Algunas con más enfatizado y otras cosas menos. A veces de pequeños detalles, a veces el lado peor o el mejor, excluyente respecto de eso. Sin embargo, ¿por qué estas obras tienen ese efecto descubridor? Yo creo que porque de alguna manera el archivo también porque entendemos el archivo como aquello que contiene una información, pero también el archivo significa seleccionar algo. Yo archivé esto, por tanto seleccioné aquello. Y de pronto el teatro documental, el teatro biodramático, el biodrama, han establecido que quizás el archivo no es el recurso desde donde sacar la materialidad de la obra, sino que otro concepto bien bonito que se llama anarchivo, que es todo lo que queda al margen de lo que fue seleccionado. En el caso de Reminiscencia está construida con archivos que no están pensados para ser archivos, que son cosas que quedaron al margen, historias de Instagram, claro, cosas efímeras, desechadas. Claro. Entonces, por ahí hay también una nueva concepción o un nuevo prisma de cómo mirar la memoria y cómo establecerla. Bueno, eso es Reminiscencia principalmente, sí. En que tú mismo es la referencia, tu entorno familiar. El de Ucrania como que vuelve a la actualidad, ¿cierto?, por lo sucedido a nivel internacional. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con la obra Identidad, 83, que tiene, por supuesto, otro fundamento, hay otro protagonista y otro personaje, y capaz que haya un montón de puentes entre uno y otro. Ya volvemos. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde.
estamos en Detrás de las Máscaras, estamos participando de una gran conversación sobre memoria, el paso del tiempo, la conexión entre lo personal, familiar y universal, y la relación entre las personas, el entorno urbano, que es un rasgo del teatro documental que realiza nuestro invitado, Mauro Bach. Reminiscencia es la obra que está en cartelera en este instante. Además, tiene otras obras en proceso y próximo a estrenar. Con autor más conocido, tal vez, se asemeja un poquito, por ejemplo, lo que está haciendo en Los Vilos con adultos mayores, adultos, digamos, sí. Con la obra La Fruta de Juan Radrigán. ¿Tiene algo que ver también? Sin duda. Sí, bueno, varios. Primero porque las chiquillas la Marcela, la Anita María y la Lenca son oriundas del norte, una es de Huentelauquén, otra de Illapel y otra de Los Vilos, y ellas seleccionaron la obra, entonces inmediatamente hay un arraigo territorial, ¿no? ¿Qué pesa ahí en el norte, chico? Claro, es por como... supuesto. Entonces se sienten identificadas y que seleccionen esa obra, también cercanas a su edades, tienen 56, 54 y 42. Es bien relevante a la hora de pensar el teatro y de pensar también la descentralización de la teatralidad, que es algo que a mí me interesa bastante y sobre todo también me interesa los elencos ciudadanos, porque creo que ahí también hay una búsqueda artística súper interesante y dejar de pensar la teatralidad desde la hegemonía, como pareciera ser que las mismas compañías tienen que hacer siempre las mismas obras sobre la memoria, porque la memoria parece intocable, porque parece que hablar sobre temáticas como la dictadura o actuar autores como el gran Juan Radrigán, no todos tienen el acceso a actuarlo o a decirlo, ¿no? Y yo creo que es la ciudadanía la que se tiene que tomar esas voces ahora. Nuevos protagonistas. Por supuesto, sin duda, porque los otros no solo ya estuvieron muchos años en la televisión, en las teleseries, sino que ahora las teleseries incluso están en YouTube. Entonces ya hay mucha capitalización de la imagen. Es necesario que la ciudadanía se tome el protagonismo. Claro, y con capacidad creativa, o sea, no solamente como espectadores. Claro, por supuesto. Imagínate que una mujer que trabaja en un colegio, o la Marcela que trabaja de guardia en una institución, luego en la noche van y ensayan 4 horas sin parar las palabras de Juan Radrigán. Hay una biografía mucho más trascendente, yo creo, a la hora de vincular la palabra con la teatralidad. Se suben con un backup, con un espacio interno, con un espíritu interno diferente. Y una experiencia gigantesca, sí, en el caso de La Bruta, de estas tres hermanas. Ojalá pudiéramos verla. En Los Vilos se va a estrenar. Se va a estrenar en Los Vilos, en la Casa de la Cultura de Los Vilos, que es un teatro que caben 300 personas, inmenso, precioso, que está restaurado completamente, está implementado completamente, así que va a ser un buen fin de enero con La Fruta. Bien. Identidad 83. Así es, en FITAM. Sí, está en el Teatro 1000 este año. Sí. ¿Cuándo se presenta? Se presenta el 17 en una función especial, 18 Lo Prado, 20 San Joaquín y 22 Maipú. Bueno, son nuestras funciones. Esa funciones. información va a estar también en la introducción de la entrevista cuando esté en biochile.cl. A ver, totalmente distinto a la experiencia anterior de esta Identidad 83. Claro. Identidad 83 nace a propósito de la inquietud de Roberto Hoffman, que es uno de los directores y dueños del Espacio Taller, que reabre sus puertas con una obra mía que se llamó Las cosas que nunca dije en pandemia, en ese espacio chiquitito que tuvimos de hacer teatro, y que era una obra de sitio específico. Y ahí nos conocimos. Luego Roberto ve Reminiscencia y me propone hacer un proyecto que hablara de la memoria también y sobre la identidad. A propósito de que él como cirujano se ha enfrentado mucho a los cambios tanto estéticos o como de genitalidad, de transexualidad, etc. Y yo descubrí en él cierta historia que se cruzó con la mía, así como te decía, ¿no? Como su madre escapando de la guerra, y de pronto vi también la posibilidad de ver a un hombre de la tercera edad que aún quiere actuar, que trabaja también, lleno de archivos que parecía que iban a ir a la basura, ¿no? Como máquinas de VHS y VHS acumulados desde los años 80, diapositivas que acumuló entre en los años 30 y los años 60, retroproyectores, cassette. Entonces empezaron a salir, a diferencia de Reminiscencia, que es con mi computador de manera digital, que está todo en una nube, aparecen ahora físicamente, sí. analógicos.
Y eso a mí me cautivó. Dije, bueno, tal vez podríamos contar la historia, que esto ya lo hicieron antes, por supuesto, los que me anteceden en el teatro documental, grandes artistas como Ítalo Gallardo, Pilar Ronderos, la Laura Palmer, Vivi Telas, Lola Arias, etcétera. Pero también había un cruce como en cómo yo establezco lo que es la memoria y el teatro documental ahora en este tiempo, que es distinto también. Entonces lo invito a traer todos sus archivos, y es en ese camino en donde él trae archivos, me cuenta historias, me muestra cuando aprendió a hacer cirugías de mano en Francia, en la época de la dictadura, cómo él se enteró de la dictadura estando en otro país, muchas cosas, las películas que hizo, etcétera. Pero hubo un punto de inflexión que fue muy relevante, y es que si no hubiese sido por esta obra que él hace a los 83 años, nunca abre un maletín olvidado en una bodega de su madre, en donde encuentra unas cartas, 16 cartas, de un papel mantequilla muy delgadito con una letra chica, escrita en un alemán antiguo, y eran cartas de la abuela que él nunca conoció, y eran cartas dirigidas a él y a su mamá. Entonces él encuentra estos archivos en este proceso de investigación y descubre que su abuela le está hablando 80 años después. Una abuela que por lo demás muere en la cámara de gas y su abuelo muere de hambre en el Holocausto. Entonces ahí yo enlazo con la idea que tengo de conversar con los ancestros, como en reminiscencia con mis abuelos, con los ancestros que han escrito obras como La Fruta, y digo, wow, ¿cómo puede una persona vincularse con sus abuelos no conocidos 80 años después? ¿Y qué dicen esas cartas? Entonces hago un recorrido emotivo, una cartografía emotiva por la vida de Roberto en primera persona, y yo voy articulando estos artefactos que son atemporales a mi generación, que yo no los usé cuando era chico. O sea, diapositivas yo no las conocía hasta ahora. El Raimundo Stevenson, que trabaja con nosotros, no conocía tampoco los VHS. Somos otra generación, entonces digital. Entonces ahí elaboramos esta puesta en escena que habla también. Eso es verdaderamente un tesoro de Virquinero, ¿eh? Encontrar una cueva ahí donde está algo que no se imaginaba ni él. O sea, se acordó que tenía apareció en ese maletín. Impresionante, trajo el maletín, trajo también el testamento de ella, fotos, unos álbumes familiares, y de pronto él abre esto y aparecen estas cartas y rompe en llanto y dice, no puedo creerlo, como he pasado toda mi vida sin conocer este documento, este archivo. Y ahí está como... Ahora, yo no quise profundizar en el archivo porque hay cosas que también, hay márgenes que uno piensa que deben respetarse, pero hay una carta que leemos y que traduzco en una escena en donde ella se despide de su hija y le dice como espero volvernos a encontrar en América. Claro, yo tengo esa discusión a veces a nivel familiar. Yo soy partidario de que todo debe mostrarse, las cartas, pero hay cartas que dicen una hija que dice mi mamá dijo que no se mostrara a nadie y las quemaron. No, yo digo, no debieran haberlas quemado porque se pierde algo ahí. Claro. Ellos tampoco las leyeron nunca. Mira. ¿Está bien eso? Sí. Yo creo que está bien, creo que está bien, sí, sin duda. Sí, porque ahí el deseo del autor creo que es lo que trasciende. Así como hay las personas que decidieron ser cremadas y que las enterraron y están enterradas todavía. Claro. Y nadie las ha cremado. Yo creo que igual habría que cremar. En este sentido, entiendo esta experiencia de Identidad 83, que alude a la edad ¿cómo se llama? De Roberto. Te encontraste ahí tú con cosas nuevas en tu experiencia como creador y director. Sí, por supuesto, porque contar la vida de 83 años, incluso lo anterior, porque partimos con Colonia, con los pogroms y después con la Segunda Guerra Mundial, y luego tratar de reducir, sintetizar un 80 años. Y nos damos cuenta también, justo en el proceso de investigación estaba pasando este fenómeno de Iquique, que se empezaron a quemar los coches de guagua, a sacar los migrantes y a pedir la expulsión. Y hubo una retórica ahí bien interesante en cómo nos sentíamos hablando sobre el escapar, el buscar un lugar, el migrar hacia otro espacio. Y en el mismo país está pasando todos estos cambios políticos, como desde las nuevas elecciones presidenciales en ese momento, de la concepción de lo que significa Latinoamérica. Muchas cosas que se cruzan. Y por eso también yo creo que es tan trascendente ver a un hombre
en cuerpo y alma, parado en la escena, sosteniendo una obra solo. Yo estoy dentro de la escena, pero él la habla, él la narra, con sus archivos alrededor siendo movilizados por nosotros con Raimundo y César, y es impactante. Son formatos distintos. Sí. Sí. Bueno, y además se abre con lo de Ucrania y con todo eso, se abre un mundo físico enorme, ya ni siquiera suscrito, inevitablemente no suscrito solo a lo familiar ni por personal. Supuesto, sí. Sí. Nos interpela a todos, nos interpela directamente, sí. Sí, ya. Hay música también en vivo, hay música en escena y en Identidad sucede que Raimundo compone con los sonidos de la maquinaria, digamos, analógica, va componiendo el universo sonoro. Entonces, Raimundo Stevenson. Raimundo Stevenson, sí. Tenemos amplificados algunos elementos como los VHS, las cámaras, la handicap. Entonces todo lo que Roberto mueve, toca, se va amplificando y se va movilizando en vivo en el momento para que tengan diferentes atmósferas. En tanto yo me voy encargando de la imagen, cambiando de un lugar a otro, proyectando con diferentes fuentes de luz. Entonces bien... Ahora, ¿se puede decir que hay algo de ficción también? Sin duda. ¿Sí? Yo creo que en todo relato hay algo de ficción, y eso es lo que lo hace profundamente hermoso. Como siempre encontramos en la realidad esos destellos de ficción, que parece que es lo que Vivitela llama unidad mínima de ficción, que dice cuando la realidad parece ponerse a hacer teatro. Y eso es lo que le robamos a la realidad e instalamos en la escena. Y eso no complica, no disminuye el valor documental. No, sin duda, porque el valor documental también tiene que ver en cómo yo recuerdo las cosas y qué es lo que la información que yo quiero otorgar. El proceso de selección, dejas cosas a un lado, como conversábamos anteriormente, y otro. Mira, me da la impresión que hay una visión distinta del teatro documental pasado en archivos y en recuerdos también. Y que está recién explorando, o sea, se puede decir que está iniciando, cavando un túnel ahí con más de una sorpresa. Sí. Estoy comenzando un siguiente proyecto que tiene que ver con la biografía también y sobre todo con la adolescencia homosexual reprimida que una generación completa vivió durante los 2000, digamos, como todas estas personas que tienen entre 25 y 45 años, que no tuvieron la posibilidad de vincularse efectivamente en la adolescencia, esta adolescencia sesgada, digamos, o como censurada. Y me interesa mucho poder vincular también la territorialidad. Entonces estoy trabajando con algunos festivales en Europa o con algunas casas de intercambio y de residencias artísticas para profundizar desde la biografía el cómo yo habito este cuerpo, cómo yo habito también esa adolescencia y que después me rebota 20 años después cuando no me descubro porque no tuve la posibilidad de descubrirme en el momento en que había que descubrirse. Bueno, por ahora entonces Identidad 83 en el Festival Teatro 1000 de 2023, en el 30º Festival Teatro 1000. Identidad 83, ya hablamos de Reminiscencia, que estuvo hasta el año pasado en cartelera. Ganó un premio, el premio del Círculo de Críticos, además. Sí, y también otro como obra, una de las 30 obras esenciales que fue otorgada. ¿Cómo no? Bueno, junto con ello hablamos también de Raimundo Stevenson en la creación sonora y composición sonora, y diseño de iluminación Cristian San Martín, en la gráfica, diseñador gráfico Hugo Fernández, la fotografía Luciano Marchán, asistencia y dirección César Avendaño y la producción Inés Bascuñán, todo el grupo de personas que participa en Identidad 83. Sí. Gracias por la conversación, Mauro, y que te vaya pero súper bien. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí, por supuesto, en Vigo TV. Ya está invitado para Identidad 83 y toda la programación, dentro y fuera del Teatro 1000.